Bienvenidos a la sesión de ayudas confección de renta 2019, novedades. En esta sesión analizaremos las principales novedades en materia de ayudas que ofrece RentaWeb para la confección de la renta de este ejercicio. Veremos que han introducido 3 posibilidades de ayuda y asistentes que pueden ser muy útiles a la hora de confeccionar nuestra declaración de la renta. En primer lugar, para poder confeccionar la renta del ejercicio 2019, como ya conocéis, se ha introducido o se ha fijado un banner dentro del portal de la agencia tributaria denominado Renta 2019 Avanzando Contigo. Una vez que punchamos en ese banner, nos llevará a todas las funcionalidades que se pueden realizar dentro de la campaña de renta. Antes de pinchar dicho banner, quiero comentaros que existe la posibilidad de visionar la sede electrónica en inglés. ¿Cómo? Arriba, a mano derecha, dentro del banner de Agencia Tributaria, veréis que viene 3 pequeñas pestañitas que indican que se pueden visionar en inglés, en inglés, en valenciano y en catalán, así como en castellano. Si pincháis ahí, obtendréis la versión en inglés de la sede electrónica y todos los trámites se podrán realizar a través de la versión en inglés de la sede electrónica. También os puede ser útil para cuando tengáis que redactar textos en inglés relativos a procedimientos tributarios, dado que se produce una traducción cuasi literal de cuál sería nuestra traducción llevada a términos de carácter desde el punto de vista tributario. Comentado esto, si pinchamos en el banner Renta 2019, una vez que hemos pinchado, accederéis a la siguiente información. En primer lugar, Agencia Tributaria, campaña renta, y veréis que nos aparece una pantalla en la cual vamos a poder distinguir las siguientes funcionalidades. Por un lado, cómo acceder a nuestros servicios para identificarse, servicios de ayuda para confeccionar su renta, RentaWeb para todos, confeccione y presente su declaración de forma sencilla. Nosotros nos vamos a centrar hoy, esencialmente, en este vídeo, en los servicios de ayuda para confeccionar su renta. En concreto, si bajamos hacia abajo, observamos que dentro de ayuda van a aparecer varios elementos. El primero de ellos, normativa y manuales, en el cual podemos encontrar el manual de renta de manera digital, así como la normativa vigente en el periodo que estamos siendo objeto de liquidación. Novedades en la campaña de renta, en el que se van a contar las principales características o modificaciones que se han introducido en materia de renta en el ejercicio 2019 y el elemento primero de estudio de la sesión de hoy, que es el denominado informador de renta. Este informador de renta es una nueva aplicación, una versión avanzada de lo que teníamos hasta este momento. Bien, en primer lugar, vamos a analizar este informador de renta. Luego analizaremos la ayuda preguntas frecuentes y, por último, analizaremos el denominado buzón para solicitud de información sobre renta de 2019, también muy novedoso para esta campaña. En primer lugar, si pinchamos dentro de informador de renta, vamos a ver que la Agencia Tributaria ha puesto a nuestra disposición, dentro del RentaWeb, dentro del portal de Renta 2019, una nueva herramienta que va a servir para muchas funciones. Una vez que pinchamos, nos va a dar la posibilidad de descargarnos la normativa mediante publicación en el BOE, tanto de la Ley 35/2006, la Ley del IRPF, o el Reglamento 439/2007, por el cual se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por lo tanto, lo primero que tenemos en el informador de renta es la normativa que va a ser objeto de aplicación. Posteriormente, se ha introducido un desplegable y que va a tratar de ayudarnos a resolver las cuestiones sin necesidad de tener que acudir al Informa. ¿Cómo? Habrá cuestiones no tan detalladas como tendremos en el Informa, pero sí cuestiones de carácter general que se suelen plantear en muchas ocasiones ante las oficinas de la Administración y que han sido recogidas en un pequeño sumario o resumen que intenta evitar que el contribuyente acuda a las oficinas y pueda resolver sus dudas a través de este informador de renta. Bien, este informador de renta, por tanto, vamos a tener un desplegable. Ese desplegable, en concreto, consta de los siguientes elementos. Un primer elemento, que es servicios de ayuda a la campaña de renta 2019. Un segundo elemento, obligación de declarar. Un tercer elemento, contribuyentes no obligados a declarar que solicitan devoluciones. Unidades de tributación, mínimo personal y familiar, deducción por maternidad e incremento adicional por gasto de custodia, deducción por familia numerosa, deducción por descendientes con discapacidad, deducción por ascendientes con discapacidad, deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad a cargo, deducción por ascendiente con 2 hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos,
acceso a renta web y página y pago de la deuda tributaria y contribuyente fallecido durante 2019. Por lo tanto, lo que va a intentar este informador de renta es, sobre todas estas cuestiones, y supongo que a lo largo de los próximos ejercicios se irá incrementando hacia más cuestiones, sobre estas 13 cuestiones en concreto, pues ser una especie de resumen y poder entrar en cada una de ellas y que nos vaya dando respuestas a preguntas que se nos pueden plantear. Por tanto, en cualquiera de estos 13 elementos ya podremos entrar, y ahora haremos un par de ellos para probar las funcionalidades que se pueden realizar. Veréis que pinchando en cada uno de ellos lo que se van a abrir son más desplegables y nos irá dando información para intentar resolver nuestras cuestiones. En primer lugar, si por ejemplo pinchamos en el epígrafe Servicios de ayuda de campaña Renta 2019, pues se nos abre, a su vez, un desplegable en el cual nos indica novedades en la normativa y novedades en la gestión. Por tanto, me dice cuáles son los cambios normativos que se han producido para la campaña Renta 2019 y cambios en la gestión, esto es, en la forma de tramitar, la forma de presentar declaraciones y demás. Por otra parte, nos hace una posibilidad de enviarnos directamente al servicio de ayuda, ¿vale?, para confeccionar y presentar su renta, ¿vale? Este servicio de ayuda sería la asistencia a través del teléfono o presencial si finalmente en este ejercicio también se presta este servicio. Bien, en concreto nos abre un desplegable y nos dice sobre qué quiere recibir usted información. Pues aquí nos diría sobre renta e información, cita previa para renta, aplicación móvil, agencia tributaria y renta web. Por lo tanto, pinchando en cada uno de estos links nos dará información sobre información de renta, cita previa para obtener la renta, los pasos a seguir para obtenerla, cómo funciona la aplicación de la agencia tributaria y cómo funciona renta web. Os invito a que trasteéis, a que paséis por cada una de ellas y veáis toda la información que hay respecto a la campaña de renta 2019. Para realizar todas estas funciones no necesitáis ningún tipo de certificado electrónico, ni clave PIN, ni certificado de la FNMT. Por lo tanto, podéis entrar en cada una de ellas y poder ver toda la información que hay respecto de la renta 2019. Si, por ejemplo, entráramos en la obligación de declarar, que es el segundo punto de los 13 que hemos visto que tiene este desplegable, pues al pinchar se nos abre una especie de información general relativa a quienes están obligados a presentar la renta. Bueno, pues nos dicen, están obligados a presentar la renta en todo caso los contribuyentes que hayan obtenido rentas superiores en función de uno de los tipos de renta y estas cuantías nos va a abrir luego un desplegable para poder analizarlas. Por lo tanto, nos dice, oiga, en primer lugar, las rentas superiores a determinados importes. Y ahora, abajo, le indicaré qué importes son. Contribuyentes que tuvieran derecho a ejercitar y apliquen el régimen de deducción por inversión en vivienda habitual, la doble imposición internacional, o hayan realizado planes de pensiones o patrimonio protegido de las personas físicas o jurídicas y quieran deducirse en la base. Por otro lado, también es posible que estén obligados a declarar a aquellos contribuyentes que hayan soportado más retenciones de las que les corresponden y quieran presentarla aunque no lleguen a los umbrales anteriores. Bien, fijaros que esto es la información general, muy general, y lo que va a hacer luego es, va a darme más opciones más detalladas. ¿Cómo? Pues me dirá, ¿quiere usted acudir al banner preguntas frecuentes de IRPF obligación de declarar? Por tanto, si usted tiene dudas sobre esto, le puedo llevar a un banner, que es el que hemos visto antes, que es preguntas frecuentes sobre la obligación de declarar. Pinchamos ahí y ya no hay que buscar en la sede electrónica, sino que directamente nos abrirá todas las opciones que tenemos. Luego, por otro lado, dice, también puede acceder al cuadro resumen de contribuyentes no obligados a presentar la renta. Lo que ha hecho la agencia tributaria es intentar, en un cuadro resumen, sintetizar quienes no están obligados a presentar la renta. Y luego dice, para más información, también puede consultar la ley y el reglamento, en concreto el artículo 96 y en concreto el artículo 61. Por lo tanto, veis que ya me está dando más detalles. Me entrelaza, las aplicaciones ya no son aplicaciones separadas, sino que las entrelaza este informador de renta y me va dando para que yo vaya profundizando en aquellas cuestiones que yo necesito. Bien, si por ejemplo su renta obtenida, tenemos que saber si vamos a tributar o no en tributación individual o conjunta, se nos abre a su vez un nuevo banner. Y ese banner dice su renta obtenida en tributación individual o conjunta, ¿de dónde procede? Y nos dice de rendimientos íntegros del trabajo, de rendimientos íntegros de capital mobiliario, de rentas inmobiliarias o rendimientos de capital mobiliario no sujetos a retención, de obtención exclusiva de rentas de escasa cuantía. Por lo tanto, lo que me dice es, ¿y si hago conjunta, cómo sé si tengo que declarar o no? Pues pinchando en cada uno de estos elementos, y os vuelvo a invitar a que pinchéis en cada uno de ellos y trasteéis e intentéis presentar la renta o si os preguntan para hacer las rentas de
de familiares, pues que trasteéis para buscar información, siempre las preguntas que tenéis, ¿y cómo tributaría esto? ¿Y cómo tributaría aquello? Bueno, pues intentad trastear en este informador para ver si conseguís mayor información y conseguís dar respuesta a vuestras preguntas. Si yo, por ejemplo, pinchara en cualquiera de ellos, lo que me va a decir es, pues, los mínimos en los que estoy obligado a presentar renta, no estoy obligado a presentar renta, o, por ejemplo, me va a decir las rentas que están sujetos a capital mobiliario, cuando tengo que presentar renta y cuando no tengo que hacerlo. Por tanto, me va a detallar los supuestos en los que tengo que presentar mi renta. Por otra parte, si por ejemplo opto al mínimo personal y familiar, opto al punto 5, en él me va a distinguir si soy contribuyente, descendiente, ascendiente o discapacidad, que son los elementos que yo necesito para saber mis mínimos personales o familiares. Me cuenta lo que establece la norma, el derecho que me generan los contribuyentes a presentar la renta o no, si presentan la renta, si tengo derecho a obtener el mínimo por descendientes o no, la determinación de las circunstancias personales y familiares, el caso de fallecimiento que ocurre, para la aplicación del mínimo, cuál será la situación que tenemos que tener, si hay un fallecimiento entre medias del ejercicio, me va dando pistas, me va dando información respecto de ello. Bien, también, al igual que antes, me genera un cuadro resumen de mínimos personales, de descendientes, ascendientes y discapacidad. Por tanto, lo que hace es intentar sintetizar la información o bien me lleva, ¿vale?, al enlace adecuación del personal a las circunstancias personales y familiares, y lo que hace, una vez si pincho en ese link, ¿vale?, es darme la información relativa al contribuyente o al familiar. Yo, si por ejemplo pincho contribuyente, pues me dirá información respecto al contribuyente. Dice, mire, si el fallecimiento del contribuyente se parece en el periodo impositivo, deberá integrar la totalidad de las rentas que se han generado en ese periodo. Si hay declaración conjunta, deberá integrar todas las rentas, pero debe tener en cuenta si el descendiente es superior a 65 o 75. Por lo tanto, veis que me va dando mucha más información. ¿Y qué me permite además el informador? ¿Qué me permite además el informador? Bien, pues si yo he puesto sobre el contribuyente, ¿vale?, esta información general, me va a dar todos los requisitos del mínimo sobre contribuyentes. Me va a decir, con carácter general, el mínimo es de 5.550 euros, pero me va a dar, ¿vale?, toda la información que yo necesito. Y además, si quiero, me puedo poner aquí un correo electrónico y me va a generar un PDF, y ese PDF, ¿vale?, se me va a enviar a mi correo y me va a dar información de todas las consultas que he hecho yo dentro de este informador. De tal manera que yo podré justificar ante la Administración Tributaria que he estado haciendo estas consultas dentro de su página y que al final he llegado a esta conclusión. ¿Vale? Esto, como ahora veremos, lo que me permite es, si he hecho y he seguido los pasos correctos, por tanto, no valdrá decir que he estado mirando una cosa y luego he declarado de otra. Por tanto, lo que me va a permitir es recibir un documento, que será este, ¿vale?, Gobierno de España, Agencia Tributaria, en el que se denomina Conversación mantenida con el informador de renta 2019. Este informador de renta dice, la consulta se realiza el 3 de mayo de 2020 a las 4:30:51. Bienvenido a la información de renta 2019. Es una herramienta que le ofrece información de aspectos más generales a tener en cuenta en su declaración de la renta. Por lo tanto, me dice, son aspectos generales. Mire a ver si puede resolverlos con ellos. Me dará información de este... Me dirá, la normativa que usted está utilizando es esta, lo que yo veía en el informador de renta. Mi consulta ha sido sobre el mínimo personal y familiar. Él me ha dicho que hay información sobre contribuyentes, descendientes, discapacitados. Me dará información sobre cuándo tengo que declarar o cuándo no tengo que declarar. Me llegará información de la respuesta que me ha dado él, ¿vale? Me ha dicho, mire, 5.550 euros anuales, 1.400 si es mayor de 75 años. Me da toda esta información y me dirá que al final que esto que yo he hecho, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley General Tributaria, tiene el carácter de mera información. Por lo tanto, esto no es una consulta tributaria, porque la Administración no me ha pedido los antecedentes o los informes. Simplemente me dice que tiene mera información, ¿vale? Y dice que lo único que podrás hacer es que si has seguido lo que pone aquí, pues habrás seguido los criterios de la Administración, pero que tiene a título informativo, ¿vale? Que podré consultar a la Administración y diré que a título informativo esta ha sido la información que disponía la Administración. Y además dice que si usted lo que quiere es una consulta de carácter vinculante, tiene que acudir al 88 y 89 de la Ley General Tributaria. Deberá acudir a la Dirección General de Tributos y presentar una consulta con carácter vinculante, ¿vale? Deberá acudir a la Dirección General de Tributos y presentar una consulta con carácter vinculante. Por lo tanto, esto no es que me exonere de cualquier tipo de responsabilidad, pero sí que tendré toda la información que tenía la Administración respecto de esta forma de declarar que yo tenía y, por tanto, podré justificar de cierto modo, en el caso para que no me pusieran en su caso, ¿vale? Y no siempre, tendremos que ver caso por caso. En su caso podría ser una manera para intentar evitar la sanción. Mire, yo seguí lo que me hice estas preguntas en el informador de renta, seguí sus indicaciones, la información que tenía esto y esto es lo que yo interpreté. Puede ser una interpretación razonable o no,
Pues eso será lo que habrá que determinar. Si se considera una interpretación razonable, pues es posible, aplicando el 179 de la Ley General Tributaria, que no se me sancione. Pero ya os digo, esto no lo podemos tomar como que si sigo esto, no van a... Evidentemente, si sigo lo que dice aquí y lo aplico de forma correcta, no me van a sancionar nunca porque lo habré hecho de forma correcta. Pero si no lo hago de forma correcta y hay una cierta línea o cierta información, podría tener a mi favor cierta apoyo de que este informador me llevó hasta esta línea y puede ser una interpretación razonable. Pero ya os digo que no lo toméis como que con esto ya no me van a poner nunca una sanción porque no es así, ¿vale? No es así. Simplemente será una herramienta más para poder actuar en caso de que me equivoque y me vayan a poner una sanción. El segundo de los banners que tenemos en la nueva renta 2019 es el banner preguntas frecuentes, ¿vale? Es un enlace, preguntas frecuentes. Este preguntas frecuentes lo que va a hacer esencialmente es darme las preguntas que tiene ya confeccionadas y que normalmente llevan al Informa con más veces se han preguntado en el Informa. En concreto, las preguntas más frecuentes son sobre la obligación de declarar. La segunda, preguntas frecuentes sobre contribuyentes fallecidos. En tercer lugar, deducción por familia numerosa con ascendiente con 2 hijos a cargo o persona con discapacidad. Preguntas frecuentes sobre renta web y preguntas frecuentes sobre la cita previa. Por tanto, estas son las que más se reproducen. Pinchando en cada una de ellas, por lo que voy a obtener por parte de la Administración es información. Fijaros, si por ejemplo pincho en obligación de declarar, se me van a abrir muchísimas opciones. Me va a decir, ¿quién está obligado a declarar? Lugar y plazo de presentación. ¿Cómo presentan los contribuyentes desplazados al extranjero? ¿Cuándo procede a presentar la tributación conjunta? Modalidades de pago, asignación tributaria en la declaración, cómo modificar. Todas estas son preguntas que normalmente se hacen de forma reiterada dentro del Informa o las oficinas de la Administración y han intentado sintetizarlas. Supongo que con el tiempo se irán ampliando y cada vez tendremos más ese tipo de información. Yo, por ejemplo, he seleccionado una que es la asignación, cómo se marca la asignación en la declaración de la renta, cómo se marcaría esto. Y la información que me da, la he cogido esta porque es corta y no tendríamos problema para poder visionarla, es que los contribuyentes del impuesto sobre la renta pueden optar por un porcentaje de la cuota íntegra a colaborar con el sostenimiento de la Iglesia Católica y o otros fines de carácter social. Es decir, pueden optar por una de las dos, por las dos o por ninguna. Por tanto, nos aclara que puedo dejarla vacía, puedo marcar una o puedo marcar las dos. En todo caso, sea cual sea la decisión de efecto, no se modifica lo que pago del impuesto. Esto lo aclara, porque eso es una duda también muy común. No significa que pague más o que pague menos, sino que parte de lo que yo abone vaya a una finalidad u otra, ¿vale? Es una confusión. Es decir, no significa que le voy a dar más dinero a uno o a otro, sino que a mí me cuesta exactamente lo mismo. Lo que pasa es que del total de mi cuota, una parte irá a los presupuestos generales del Estado y otra irá directamente a la Iglesia Católica, a fines sociales o a ninguno, ¿vale? Entonces, simplemente lo que te dice es que no te afecta a tu forma de pagar. Simplemente que lo que pagas, dónde quieres que vaya parte de tu dinero. Y en concreto, me deja la posibilidad de pinchar a un nuevo banner que es declaración de IRPF, aspectos generales, en el que me puede completar esta información. Por lo tanto, como veis, hay mucha información para muchas preguntas y a veces aquí podemos encontrar las respuestas a preguntas que con carácter general se preguntan o se hacen de forma frecuente dentro de las oficinas de las tributarias. Y por último, ¿vale? Tenemos el más novedoso de todos, súper novedoso, que consiste en lo siguiente. Fijaros, es el denominado solicitud de información sobre renta 2019. ¿Vale? La información la tenemos en los links que vimos al principio. Cuando pinchamos en el momento inicial, vimos que había varios links. Bueno, pues este, que se denomina buzón sobre solicitudes de información sobre renta 2019, ¿vale? Buzón de solicitudes de información sobre renta 2019, es muy novedoso. Es muy novedoso porque supone un cambio total. Fijaros, si yo pincho en este link, lo primero que me va a dar es la opción a volver a alguno de los anteriores. Dice, usted está en el informador de renta, pero antes de entrar aquí, consulte, por favor, informador de renta, que es el que hemos visto, en el que se va detallando cada una de las esas y va desglosando por información. Preguntas frecuentes de renta 2019. Si es una cuestión técnica, me dice, en el link de cuestiones técnicas, donde intentamos resolver las cuestiones técnicas del ordenador, no me deja entrar, tengo problemas, entre aquí, a ver si podemos ayudarle. O información y acceso a la clave PIN, en el que me va dando información y acceso, cómo obtener la clave PIN, cómo gestionarla, cómo obtener la información de referencias y demás. Bien. Una vez que yo no consigo respuesta, pues la única opción que ya me quedaba era acudir a una oficina de la Administración Tributaria y pedir cita para información de renta para que me informaran de cómo tributaba una determinada operación. Bueno, pues este año se ha introducido solicitud de información sobre renta 2019, que introduciendo el NIF
la fecha de caducidad del DNI y el NIE, ¿vale? Por lo tanto, la información que dan es individualizada, ¿vale? Te la mandarán a ti porque tu consulta o tu información va vinculada a ti. Tu nombre y apellidos, tu provincia, tu domicilio fiscal, un teléfono, un correo electrónico, y es importante este correo electrónico porque será al lugar al que me enviará la respuesta. Yo aquí pongo un asunto, tengo dudas de cómo tributa en Gibraltar una determinada cantidad, ¿vale? Un asunto genérico. Aquí lo único que me piden es que dé un asunto genérico. Es importante que el asunto sea lo suficientemente genérico como para poder identificar a quién va a ir, porque esto lo que hay son funcionarios detrás, ¿vale? Funcionarios de la Administración Tributaria que están resolviendo estas dudas. Por lo tanto, si yo lo pongo de forma genérica, se lo enviarán al especialista en deducción por vivienda, en rentas en el extranjero, en adquisición por vivienda habitual, en rentas del trabajo, en rendimientos de capital mobiliario. Aquí hago un detalle de la solicitud, aquí tendré que expresar todo lo que yo, de las dudas que tengo y toda la información que tengo, y si todavía no me es suficiente, porque lo que tengo es una duda muy importante, tengo un documento que no sé, me permite anexar un documento, selecciono un archivo, anexo un documento y se envía. Bien, una vez que yo he enviado esto ya no va a ser un sistema automatizado. Esto va a haber un funcionario detrás que va a coger esta duda, la va a intentar resolver y te va a mandar la respuesta concreta o te dará los supuestos o cómo afrontar esta información. Una vez enviado, yo recibiré una consulta a mi respuesta en mi correo electrónico. Y que, para acabar esta parte, tenemos que decir, y que, aparte de la utilidad desde el punto de vista de conocer, ¿qué efectos tiene que yo presente esta consulta? Bueno, pues esto no es una consulta vinculante tampoco, porque la consulta vinculante viene a recoger la Ley General Tributaria y, por lo tanto, solamente las que cumplen las condiciones de la Ley General Tributaria son consultas vinculantes. Lo que dice aquí es que esto se encuadra dentro del artículo 87 de la Ley 58/2003. ¿Qué consiste la Ley 87 de la Ley 58/2003? Y dice que es información de criterios administrativos existentes. Por tanto, lo que está dándome la administración es información sobre criterios administrativos. Es como el informa. Me está dando información sobre criterios administrativos. No es una consulta vinculante. La consulta vinculante lo que hace es que vincula a la administración. Aquí me está dando los criterios que con carácter general está aplicando la administración, ¿vale? Y por tanto tendrá los efectos que tiene estas consultas del informa, ¿vale? La información que tenemos en el informa, que es que no son directamente aplicables, pero son los criterios que la administración está utilizando, ¿vale? Y vuelvo a decir, si usted lo que necesita es una consulta tributaria para ver cómo tributa esto, tiene que acudir a las consultas tributarias, artículos 88 y 89 de la ley. Esto es un criterio administrativo. Esto es lo mismo que si yo voy a preguntar a un funcionario de la administración tributaria en una oficina y él me da una respuesta. Por lo tanto, la misma validez que tiene esa respuesta de ese funcionario tendrá la validez de este documento, ¿vale? Por lo tanto, son criterios administrativos y volvemos a lo de siempre. Si es un criterio administrativo, en principio podrías exonerarme si lo puedo motivar y como tendré justificación de la pregunta que yo he hecho y la respuesta que he obtenido y que he tributado conforme a esto, la posibilidad de que no se me sancione, ¿vale? La posibilidad de que no se me sancione. No podemos decir que nunca me van a sancionar, sino la posibilidad de que en su caso no se me sancione. Por lo tanto, creo que este último, ¿vale? Este último es quizá el más novedoso de todos porque va a permitir ya personalizar, como veis, los otros eran genéricos, ¿vale? Preguntas frecuentes en el cual yo tenía respuestas estandarizadas respecto a las cuestiones que se iban planteando, respecto a los desplegables, ¿vale? Pero este ya es más personal. Esto ya lo que hace es que yo identifico mi nombre, mi apellido y la respuesta que me darán será mi nombre y apellidos y a mi correo. Por lo tanto, será más personalizada. Por lo tanto, este nuevo solicitud de informador de renta 2019 puede ser una herramienta que va a sustituir, a mi juicio, muchas de las visitas que realizamos en campaña de renta para preguntar información sobre la tributación de determinadas operaciones. Máxime en la situación en la que nos encontramos, pues creo que su utilidad pues vendrá determinada en grado sumo para esta campaña. Supongo que cuando se vaya haciendo más popular, pues cada vez será una herramienta de mayor utilización, ¿vale? Por tanto, en principio, esta campaña, solicitud de información sobre renta 2019, desconocemos si seguirá en los próximos ejercicios cuando estén abiertas las oficinas o no, pero sí que para este ejercicio 2019 está habilitado, ¿vale? Está habilitado la posibilidad de presentar consultas respecto a la tributación de operaciones en aquellos casos en los que necesite una información que no encuentre respuesta, ¿vale? No encuentre respuesta en el aspecto generales que recoge tanto el informador de renta como preguntas frecuentes de renta. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención. Confío en que haya sido de vuestro interés esta presentación y para cualquier duda o cuestión nos encontramos en el foro del curso. Buenas tardes a todos.